Y estamos vía telefónica con Ángela María Castellanos Casadiego. Ella es la escritora, también fotógrafa, que estará presentando su novela acá en Armenia que se llama Subienda. Muy buenas tardes. Robinson, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí. Un saludo para todos los oyentes. Hablemos de esta primera novela, este primer acercamiento a la literatura que también tiene un componente muy importante y es la fotografía que acompaña esta historia. Comienza en el 2019. ¿Cómo comienza esta semilla a germinar? Pues Subienda es una historia que yo decidí escribir porque desde niña mi papá me contaba todo lo que vivió en el río Magdalena durante los años 80 y cuando decidí empezar a escribir un libro, dije, yo quiero hacerlo, pero para poder hacerlo bien, quisiera vivir con los pescadores del río Magdalena para vivir casi que en carne propia todo lo que vivió mi papá en el río, que hace parte de la historia del libro. Y entonces a partir del 2019, como tú lo dices, empecé a viajar a varias zonas ribereñas del Magdalena, a hacer fotografía documental, conocer sus tradiciones, conocer cómo viven los pescadores. Y a partir de ahí hice varias series fotográficas, que algunas están, o digamos, algunas de esas fotos están dentro del libro, otras no. Y luego, con las fotografías ya listas, el paso que siguió fue empezar a escribir esta historia de tenacidad y lucha que vivió mi papá en el río. También tiene de pronto mucho de etnografía entonces, porque usted se acerca a estos personajes y no solamente va a narrar la historia de su padre, sino también la van permeando ellos, el río, que también es un personaje importante allí entonces. Claro, incluso uno de los propósitos del libro es homenajear precisamente a los pescadores, y a los pueblos palafitos colombianos, que muchas veces tenemos en el olvido. Y parte del trabajo investigativo fue precisamente conocerlos a ellos como grupo poblacional, y conocer toda la riqueza patrimonial que hay alrededor de la pesca artesanal del río Magdalena en el país. Me imagino que uno de los problemas que usted encontró desde el 2019 acá, indudablemente fue la pandemia, el tema de la cuarentena. Le evitó de pronto, o más bien le impidió dirigirse a estos sectores, acercarse a estas personas y prorrogar de pronto un tanto el trabajo. Sí, sí, inevitablemente la pandemia me hizo pausar. La ventaja es que varios de estos viajes los hice antes del comienzo de la pandemia, que fue en marzo del 2020 para el caso colombiano. Y durante el 2019 alcancé a viajar bastante. Y tan pronto se liberaron las cuarentenas o los confinamientos, volví a viajar de nuevo. Y la mayoría de la edición del libro con la editora y el corrector de estilo, diagramación y diseño de portada, lo tuvimos que hacer con el equipo de trabajo virtualmente por la realidad que estábamos viviendo del COVID, ¿no? Una cosa es usted convivir con su padre y escuchar todo el tiempo estas historias que él le contaba, pero otra es ya, digamos, ponerse el propósito de escribir una novela o escribir una historia más bien de él. Empezó usted ya a entrevistarlo, a quizás obtener datos que de pronto él no le había dado o que usted no tenía. Sí, sí, yo siempre digo que el libro fue la oportunidad de conocer mejor a mi papá y conocer mejor a mi familia, porque en la medida en que hacíamos estas entrevistas y hablábamos, yo le preguntaba a él datos anteriores a mi nacimiento, porque esta historia que él vivió fue en el 82 y yo nací en el 86. Él me iba relatando las vivencias de su niñez y su juventud, y así yo dije, hay muchas cosas de mi papá que no conocía y de mi familia, entonces fue también un encuentro de unión familiar y de reconocimiento en el origen y en mis raíces, poder hablar con él sobre el pasado. Ángel, usted tiene una formación como fotógrafa que me llevaría a pensar que también tiene mucho acercamiento de pronto a apreciar el arte cinematográfico, el arte pictórico, pero aquí hablamos también de la escritura. ¿Cómo fue enfrentarse a la hoja en blanco? ¿Cómo fue nutrirse de referentes literarios para ir dándole poco a poco estructura a su historia? Mira, yo creo que todos los que escribimos autobiografía o biografías ficcionadas, por decirlo de alguna forma, tenemos un reto y es enfrentarnos a la vulnerabilidad a la hora de escribir. Y tratándose de una historia tan personal o tan familiar, eh, muchas veces me costó trabajo
poder poner en el papel situaciones o revelar verdades, como que mi abuelo fue vendedor ambulante, por ejemplo. Entonces, creo que esto es algo que compartimos los autores que escribimos este género, pero me ayudé de muchos referentes, como bien dices. Un libro que a mí me cambió mi vida porque fue el que me hizo decidir empezar a escribir fue Fuera de lugar, de Edward Said, un escritor que hizo miembro del Consejo de Liberación Palestina, cuya historia no tiene ninguna relación con la de mi familia, pero la forma en la que él narró su propia historia familiar me hizo decir a mí, yo algún día quiero escribir y quiero contar todo lo que vivió mi papá. ¿Cómo fue la rutina de su escritura? ¿Iba tomando apuntes a medida que hacía estos viajes o luego de que recopiló todo el material, todos los testimonios, se sentó ya a escribir? Lo primero fue un trabajo netamente investigativo de fotos y testimonios, entonces ahí junto a los pescadores y a los constructores de canoas hacíamos entrevistas de las que quedaba un archivo testimonial o crónico, y después con ya todo el material listo empezó la escritura del libro propiamente dicho, la división en capítulos, la selección de escenas que iba a narrar y cuáles no, pero por supuesto que todas las notas y todos los testimonios que hice durante los viajes fueron un material importantísimo, porque sin ellos yo creo que no habría sido capaz de escribir el libro. No sé por qué el nombre Subienda y todo lo que usted nos está contando en relación al río Magdalena, a toda esta travesía, me lleva a una novela un tanto de aventuras, una historia más bien de aventuras. No sé qué tanto se puede acercar a un referente como La Vorágine, El Corazón de las Tinieblas, o ya digamos un poco más la novela Río también, que son esos viajes a través del río, de las penurias, de lo épico. Hay mucha aventura, como lo dices, y mucha travesía. El río en sí mismo es una travesía, porque una vez mi papá llega a Magangué, que es donde él vive, y llega en el 82 a trabajar como residente de obra, tiene que atravesar una serie de dificultades, sobreponerse a ellas, conoce otros aventureros en el camino, si le podríamos decir así, algunos personajes del libro. Entonces yo creo que sí, puede haber varios puntos de encuentro entre los referentes que me planteas, y ya cuando él llega y conoce el río, pues el libro se torna casi a ser un libro sobre el río Magdalena, no desde un punto de vista académico, sino más vivencial. ¿Cómo es este tema de autopublicarse? Empezar, digamos, a buscar la financiación, la forma de que su libro tenga ya un estado físico y que no se vuelva tanto digital, sin desmeritarlo, claro, pero el valor de lo físico, de apreciar lo antiguo, lo que perdura en el tiempo. Esta es una muy buena pregunta porque esto fue todo un reto, sobre todo por la época en que se editó, se imprimió y se publicó, porque en la producción de papel se necesita oxígeno y durante los picos de la pandemia pues no había oxígeno ni siquiera para atender la demanda del sector salud. Esto hizo que muchos papeles escasearan y que los papeles que se encontraban aún tuvieran precios mucho mayores. Entonces, la autopublicación en este momento fue todo un reto. Yo siempre quise que el libro fuera impreso, porque además el papel y la calidad de la impresión que logramos hacer fue muy buena y es bastante alegórica también con el río. Entonces, retos hubo muchos, pero también a mí me parece importante que la gente sepa que la autopublicación es una alternativa muy buena que le permite a los nuevos autores y a estas voces emergentes dar a conocer sus obras y sus historias, y ahora hay muchos mecanismos de distribución o publicación que permiten hacerlo realidad, siempre y cuando, también lo digo mucho, el trabajo editorial sea de calidad y en él intervengan personas que tengan experiencia en cada uno de los ámbitos o aspectos que intervienen en la realización de un libro. Más allá de ese aspecto logístico que me ha hablado usted del papel y el oxígeno, el aspecto financiero, ¿qué tan difícil fue conseguir los recursos también en una época donde la economía no trata muy bien a las personas para conseguir recursos y menos para el tema del arte?
Así es muy difícil que algunos proyectos sean patrocinados. En mi caso todo lo hice sola y digamos que yo había ahorrado para sacar este proyecto adelante y pues hice un plan financiero. Yo trabajo casi siempre, mi trabajo estuvo relacionado con el sector financiero y jurídico. Entonces el libro fue también casi que un proyecto que se gerenció y se financió desde el comienzo, pero todo fue con recursos propios, todo, absolutamente todo, desde el manejo de redes sociales hasta la edición que se hizo con una editora independiente. Todo fue con recursos propios y una vez salió la preventa del libro, yo quise vincular al Museo del Río Magdalena y un porcentaje de la preventa del libro se le donó al museo porque en este museo vienen pasando cosas muy interesantes con la construcción de memoria del río, pero lo que te digo, todo fue con recursos propios y los escenarios donde se pueden distribuir los libros, a veces en la autopublicación son más amigables a si se hace con una editorial, por ejemplo, porque las regalías son un poco diferentes. ¿Siente que dejó todo ya contado en este libro o tuvieron que quedarse algunas cosas por fuera debido al tema también de la edición? Yo creo que la historia de mi papá quedó toda contada allí, por lo menos esa historia que quise contar de él, pero cada familia es un universo y en esa medida creo que todos los autores siempre estamos buscando escribir directa o indirectamente sobre nuestra familia, y el segundo libro en el que ya estoy trabajando tiene que ver mucho con algunas vivencias de mi mamá, por ejemplo, que aunque va a ser ficción, pues tiene como punto de partida muchas vivencias de ella. ¿Qué tanto hay de ficción en el libro y qué tanto hay de realidad? ¿Qué tanto la tentó a usted la magia de la historia y de la ficción, como bien lo decíamos, y qué tanto se vio obligada a ser fiel a algunos hechos? Fue difícil decidirlo en algunos momentos y en algunas escenas, pero sí, el libro tiene ficción en algunos momentos. Toda la historia pasó en realidad. Mi papá sí se va al río, mi papá sí termina montando un restaurante a orillas del Magdalena, sí estaban en su vivienda y los pescadores efectivamente son las personas gracias a las cuales a los cuales la vida de mi papá cambió. Pero ficción por ejemplo, algunos elementos o características del río, o de pronto en algunos personajes, pero digamos que si lo quisiéramos dividir en porcentajes, yo diría que un 80% es no ficción y un 20% es ficción. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que estamos viviendo un momento o una coyuntura en los géneros literarios que hace que cada vez sea más difícil, eh, digamos, definirlos o determinar en qué momento está la frontera en la que se acaba la ficción y cuándo comienza la no ficción, porque los géneros literarios, así como las personas y el mundo también son cambiantes, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar la novela? ¿En qué librerías? ¿Y dónde la pueden encontrar usted en las redes sociales también para las personas que estén interesadas en adquirirla por este medio? Claro que sí, mis redes sociales en Facebook e Instagram estoy como @angelacastellanos.flr, @angelacastellanos.flr, de fotografías, libros y reseñas, y el libro lo pueden encontrar, ya está en muchas librerías del país, está en librerías en Armenia, donde voy a estar el próximo viernes, en Pensamiento Escrito, está en librerías en Cali, Manizales, Bogotá, Barranquilla, Pasto, y también lo pueden encontrar en Busca Libre y en mi página web, que es www.amcastellanos.com. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos entonces acá en Armenia en Pensamiento Escrito Librería para la presentación de la novela Subienda. Muchos éxitos. Gracias, Robinson.